Crecer con cuentos. Un podcast de Mi Cuento. Bienvenidos a Crecer con Cuentos, una iniciativa de Mi Cuento que se traduce en este podcast maravilloso donde todos tratamos de aprender la mejor forma de educar a nuestras pequeñas y pequeños. Hoy de nuevo nos acompaña Muriel Bourgeois, CEO y co-founder de Mi Cuento. Bienvenida, Muriel. Hola, muy contenta hoy de este podcast porque realmente creo que el tema de las emociones es algo que no solo es para pequeños, sino también para mayores, y yo siento que cada vez que hablamos de educación emocional o de estos temas, ¿no?, que tienen que ver con entender nuestras emociones, aprendo muchísimo. Desde luego. Antes de nada, también creo que en nombre de Muriel y en nombre de toda la gente que hace posible este podcast, debemos agradecer a todas y a todos del asombroso éxito que está teniendo, porque la verdad es que con la corta vida que tiene, en tan solo 2 capítulos ha cosechado unos datos brutales de escuchas, y eso es algo que sin duda creo que es de justicia agradeceros infinitamente. Como decíamos, Muriel, tenemos un libro hoy, hablaremos de la inteligencia emocional en los pequeños, y lo haremos con un libro que son el libro de las emociones para niños y para niñas y niños, los cuentos del Hada Menta. ¿Qué nos puedes contar, Muriel? ¿Qué os puedo contar? Imagina que vuelves a ser pequeño o pequeña y como Pablo, Nieves, Marcos, Juan, Tina, Gabriel, Jairo y muchos otros niños y niñas vives situaciones cotidianas difíciles de regular tú solito, como los celos, el miedo, la frustración, los nervios, el enfado, la inseguridad, el respeto a tu intimidad. Todas esas situaciones que te generaban malestar, a veces como un nudo en el estómago, otras pues se te cerraba la garganta o sentías que te faltaba el aire, pero sobre todo, todas esas veces no sabías ni tú mismo o tú misma qué te estaba pasando, ¿no? ¿Cómo lo identificabas? Pues no me digáis que no os hubiera encantado que un hada diminuta, verde con aroma mentolado hubiera entrado en vuestra habitación llenándola de chispas y estrellas verdes y dando consejos, esos consejos que siempre habías necesitado. Pues esto es lo que ocurre con el libro del que hablaremos hoy, este libro de las emociones para niños y niñas, escrito por Gemma Lienas e ilustrado también por Sigrid Martínez, editado por BD Blog, que yo diría, la verdad, que es un libro completísimo, donde puedes encontrar miles de recursos, pero de verdad muchísimos, para acompañar a tu pequeño o pequeña con todos esos consejos que se te ocurran. Wow, Gemma Lienas, bienvenida. Gracias por invitarme. Oye, de verdad que hasta a ti misma, que como propia autora que eres de estos cuentos, te ha apetecido hasta comprarte el libro. Sí, absolutamente. Pensaba, qué bonito, ¿cómo lo está haciendo? A mí me apetece este libro, sí, es verdad. Iría corriendo a comprar el libro de las emociones para niñas y niños. Os quiero contar una cosa. Mi gran preocupación es que parece que al Hada Menta solo la pueden ver hasta los niños que tienen 7 años. ¿Y todos los demás qué hacemos? Claro, es verdad. ¿Qué hacemos los demás, Gemma? ¿A quién nos encomendamos? A ver. Bueno, hay otro libro que sigue a este, que es Pequeños cuentos con grandes valores, que allí sale no la Hada Menta, sino un duende azul, y ese duende cambia de color para indicar sus estados de ánimo, y eso da pistas a niños y niñas. Pero este duende ya lo pueden ver chicos y chicas un poco más mayores. O sea que ya tenemos otra ayuda para más mayores. Pero vamos, incluso yo creo que si sigues manteniendo tu espíritu de niño o de niña, puedes seguir viendo a la Hada Menta. Oye, pues maravilloso. Yo me apunto al duende, porque claro, el otro sí que es verdad. A ver, que la hada también me parece bien, pero me apunto al duende. No sé si se apuntará al duende también, a ver ese duende que nos ayude un poco y que nos encamine, que a veces nos viene muy bien. Ana Isabel García, psicóloga especialista en niños, adolescentes y jóvenes adultos. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días. Pues feliz de volver a poder escucharos un poquito, que me encanta. Solo estar aquí ya me hace muy feliz. O sea, la verdad es que oíros a Muriel explicando el libro y a la autora, yo es que me quedo aquí ya a vivir.
Bueno, exacto. Felicidades por la parte que te toca también, ¿eh? Porque realmente estamos muy, muy contentos con la corta trayectoria de este podcast, pero que realmente da esa sensación de estar cosechando unos éxitos que nos hacen sin duda muy felices. Como decíamos, hoy en el capítulo tenemos como protagonista la inteligencia emocional, el desarrollo óptimo, como es muy lógico, de las habilidades personales desde la infancia. Es una postura fundamental para el bienestar personal y el éxito en la vida profesional y académica. En este libro, Gemma, empezamos contigo, si te parece. Las emociones para niñas y niños, para quien no lo haya escuchado, no hace falta que veáis el podcast y rebobinéis, esto no funciona así. Yo repito el título. Esta colección de cuentos originales protagonizados por niños y niñas de entre 3 y 7 años. ¿Qué motivo te lleva a escribir estos cuentos, Gemma? Pues fundamentalmente dos motivos. Uno es las situaciones que vivían mis nietos y nietas cuando eran pequeños, ahora son mayores, ahora ya los mayores tienen 20 años, pero cuando eran pequeños yo veía que tenían cada uno dificultades para resolver determinadas cuestiones emocionales. Y eso fue uno de los motivos para escribir estos cuentos. Pero por otro lado, también está el que a mí siempre me ha interesado mucho el mundo de nuestro cerebro, el mundo de las emociones también. He leído muchísimo y son los dos motivos que me empujaron a escribir los cuentos de la Hada Menta. Muriel, tú en este caso, que has tenido ocasión de poder devorar estos relatos, ¿con cuáles de ellas, que ahora decíamos, ¿no?, que te has sentido representado con tu niña interior, para entendernos? A mí lo que me ha fascinado de este libro es su capacidad de recoger tantísimos aspectos de la vida, o podríamos decir, del crecimiento, ¿no?, que se encuentra, todo lo que se encuentra un niño en ese paso por la vida, y de pronto ya no estamos hablando de simplemente pues reconocer el miedo, la ira, etcétera, sino ya es también hasta qué haces ante una situación de acoso escolar. Y se me quedó especialmente grabado la situación del pequeño Jairo, que llega a un cole nuevo y de pronto pues no quieren jugar con él o se burlan, ¿no? Y cómo hacer frente a esta situación y cómo pueden hacer incluso padres y madres para no permitir esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Hada Menta, pues lo que hace es centrarse en otro niño, ¿no?, que es otro protagonista, donde le hace darse cuenta y le hace tener la emoción de la empatía. ¿A ti te gustaría que te lo hicieran? No, ¿no? Y esto me ha gustado mucho porque me parece que toda la situación, por ejemplo, del bullying es muy complicada, muy difícil de abordar, y aquí se aborda de una manera, pues eso, muy, muy directa, y creo que es ese Hada Menta tan preciosa, que es, ya te digo, Gemma, soy fan, creo que ayuda muchísimo a todos los que estamos alrededor, sea el tutor que sea alrededor de ese niño o niña, a poder tomar conciencia de la situación. Ana, porque yo creo que, bueno, Muriel ha dado un buen ejemplo de lo que podemos encontrar en este libro, pero ¿por qué es importante, al menos desde tu perspectiva, desde la perspectiva profesional, es importante este desarrollo óptimo de las habilidades emocionales desde la infancia? ¿Qué emociones son las más comunes y a partir de qué edad empezar a educarlas? El desarrollo emocional es básico para la supervivencia humana. Al final, con un buen desarrollo emocional, lo que vamos a ganar es mucha más capacidad de tener relaciones más sanas que nos van a ayudar a llevar una vida mejor. Luego, al podernos conocer mejor y controlar mejor nuestras emociones, lo importante es que tomamos mejores decisiones, y eso a la hora de seguir el transcurso en el futuro es básico también. Después hay muchos estudios que dicen que ayudan mucho al razonamiento de la información y a cómo procesamos la información. Por lo tanto, también nos puede llevar al éxito educativo y laboral. Y luego hay infinidad de beneficios desde, pues eso, gestionar mejor una situación de estrés, aceptar mejor los cambios, llevar mejor la frustración. Por lo tanto, es totalmente básica, creo, a día de hoy. Para mí es súper importante que le pongamos el foco a la inteligencia emocional. En cuanto a lo que me decías de qué emociones hay y a partir de qué edad educarlas, claro, todos los bebés ya nacen con las emociones. Las emociones primarias, que decimos, ¿no?, que aquí ha habido muchas clasificaciones diferentes, pero todos nacemos ya con la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, dicen también el asco y la sorpresa. Eso depende de los autores.
Entonces, lo importante es cómo vamos ayudando al niño a ir expresando, identificando esas emociones que ya están ahí, no es que les las vayan dando. Lo que sí que van a ir apareciendo más tarde son las emociones secundarias, que son un poco más complejas y que se deben a un razonamiento y a una expresión del lenguaje para poder llegar a ellas. Y como madres y padres, Ana, nos quedamos contigo. En este proceso de crecimiento personal, ¿qué es lo que debemos evitar en todo este proceso, como decíamos, de crecimiento, ¿no? En nuestro papel, ¿cómo evitar para no afectar precisamente este desarrollo? Lo que hay que evitar seguro es el castigar la expresión emocional o minimizarla. Intentar que en la medida que podamos el niño se pueda expresar, aunque no nos guste lo que esté pasando en ese momento. Luego también hay una parte que cuando nos obsesionamos mucho con la parte educativa, también nos estamos olvidando de crear un vínculo afectivo fuerte y seguro que nos va a salvar a lo largo del tiempo. Y ahí es donde le estamos dando un crecimiento emocional mucho más grande. Después, la sobreprotección emocional tampoco ayuda, porque yo me encuentro muchos niños que por miedo nuestro, ¿no? Como adultos, intentamos que no sufran, que no sientan la tristeza o les intentamos gestionar nosotros las emociones en muchos casos y eso no les ayuda a largo plazo a que ellos mismos puedan desarrollarse emocionalmente. Y luego hay otras cosas como, intentar cuando no somos claros nosotros tampoco les ayudamos mucho, cuando minimizamos o ridiculizamos sus miedos, que esto ya se suele dar menos, pero bueno, puede ser. Y sobre todo cuando no elogiamos su capacidad de autonomía para gestionar las emociones y para seguir creciendo en esa línea. Hoy en día a todos nos parece ya normal el tener en cuenta, obviamente, todo esto como debería ser siempre, ¿no? Pero todo esto en la educación de niñas y niños. Pero, Gemma, ¿tú recuerdas en tu infancia que se tuviera en cuenta este tipo de educación y orientación de las emociones? No, que va, en absoluto. Yo nací a principios de los 50 y la sociedad en aquel momento era una sociedad muy autoritaria, los padres eran también muy autoritarios y las emociones contaban poco. Todavía estábamos en una época en que no se había descubierto la importancia de las emociones. Fíjate que en Occidente y un poco a raíz de la filosofía o del pensamiento de Aristóteles, siempre se había pensado que la razón era un sistema y la emoción otro, y que la razón era superior a la emoción. Por lo tanto, lo de educar las emociones no entraba dentro del paquete de educar a una criatura. Entraba solo la parte racional. Así que no, en aquella época eso no se tenía en cuenta. Yo creo que ahora sí se tiene en cuenta, creo que es muy importante, pero creo también que hay en estos momentos una cierta forma de educar que centra demasiado las cosas, me temo yo, dejando aparte que sí me parece bien que se desarrolle la inteligencia emocional, creo que en estos momentos se está pecando por lo que decía, no sé si era Ana, que decía que los niños, no lo decía así, pero yo lo diría de esta manera, se les trata de evitar tanto las emociones negativas que al final estaremos educando unos niños y niñas sin resistencia a la frustración. Y eso me da mucho miedo. Yo precisamente el otro libro que he escrito, el de Pequeños cuentos con grandes valores, está pensado precisamente por eso, porque veo que cada vez tenemos menos resistencia, sobre todo la gente más joven, menos resistencia a la frustración, más individualismo, es yo y no la comunidad. Y por otro lado, creo que también todo es tan rápido, todo es lo quiero, lo tengo. Y eso también pienso que hay que educarlo. Yo con la helada menta lo que he pretendido es hacer un personaje simpático, porque a mí los cuentos me parece que tienen una parte educativa, pero también una parte lúdica, porque yo he intentado que los cuentos, eso lo dirán Ana y Muriel tal vez, y si lo he conseguido, he intentado que los cuentos tengan una parte lúdica, es decir, que tengan una narración con un inicio, un desarrollo, un final, con una cierta ironía, con una cierta tensión narrativa. Y lo que he tratado también es de hacer personajes distintos para que los niños y niñas puedan
identificarse con distintos personajes y también presentar la diversidad familiar. Hay 2 madres, hay 2 padres, hay unos niños y niños en una casa de acogida, porque siendo diputada en el Parlamento en otra legislatura, no la que estoy ahora, me di cuenta de que nunca escribimos libros para los niños es decir, con protagonistas que viven en casas de acogida. Y sí hay niños que viven en casas de acogida y que entonces no pueden identificarse con los otros niños, con los cuentos que les presentamos. Por lo tanto, para mí era muy importante. O, por ejemplo, el hecho de poner a un niño autista, a una madre ciega, a un padre que va en silla de ruedas. Todo esto para mí era muy importante, pero quería, ya os digo, que quedaran unos libros que sirvieran educativamente, pero que además a los niños y niñas les gustara leerlos, les parecieran de verdad cuentos. Muy interesante lo que comentas, porque es en esa, digamos, normalización de la sociedad en la que vivimos, donde evidentemente todo el mundo forma parte. ¿Por qué no ser protagonista de relatos, ¿no? En este caso, ¿no? Y estamos hablando de todos los aspectos culturales, sexuales, etcétera, ¿no? Es decir, todos forman parte de la sociedad y por lo tanto muchas veces, o incluso antes, ¿no? Había como una tendencia a idealizar los personajes protagonistas de los relatos y de los cuentos, y ahora se está como un poco en este aspecto pues trayendo más a la realidad, lo que hace que también el relato se acerque más a niñas y niños, también a los adultos que los intentamos también relatar y contar, ¿no? Muriel, yo creo que entiendo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero nos encontramos también, como decía Gemma, con muchas generaciones de actuales adultos, quizá nos pasa a tú y a mí, también le pase a Ana, ¿no? A los que no se les ha enseñado a valorar la educación de la inteligencia emocional, y nos lo hemos ido un poco aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En ese aspecto, es decir, lo que hayamos recibido, evidentemente, algo hemos recibido seguro, tenemos una pequeña base, pero nada que ver con lo que van a recibir nuestros hijos. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que esto siga así y que la tendencia vaya en aumento. Aunque me parecía muy interesante lo que decían ambas, ¿no? De no minimizar la expresión emocional y tampoco eso, evitarla, que estamos como en un momento en el que de tanto que queremos atender, también a veces no nos damos cuenta que cosas como la frustración, que de hecho uno de los cuentos lo trata muy bien esto y me gusta mucho, porque insiste mucho en que esa niña que va queriendo algo específico suyo, creo que es ir a por un cómic, pues tenga que esperar porque el adulto está haciendo otra cosa o la vecina también, etcétera, y esto es insistente. Y quiero darte fe, Gemma, que efectivamente yo he contado este cuento con varios niños a la vez, justo, y efectivamente se mueren de la risa. O sea, el juego que se hace, ¿no? Pues de poner humor, de hacer el guiño, de que tenga que esperar mucho, pero esto pasa en cada uno de los cuentos, se nota mucho que hay mucho humor y todos se mueren de la risa. Pero a su vez, y es algo que quiero destacar y me parece fabuloso, como sabemos en el mundo editorial, pues es muy difícil muchas veces representar a todos los colectivos. Entonces, es verdad que este libro tiene esta característica de que representa un montón de pues, toda la diversidad que existe realmente, que esa es la vida real. Y me pasaba que como se mezcla con el humor, por ejemplo, me acuerdo el momento en que está la madre ciega, de pronto se quedaron todos con la boca abierta. Pero su mamá está ciega, pero ¿y cómo puede ser? ¿No? Y entonces va muy bien porque vamos con humor, pero a la vez también aparecen cosas que es importante pues, que ellos también vayan sintiendo e interiorizando, que forman parte de toda la vida, ¿no? de cada uno de ellos y que es posible. Me hacía gracia oír cómo los niños se ríen, porque yo he intentado poner humor en todos los cuentos y me encanta que lo perciban. Es otra forma de educarles. Pero quería decir sobre todo que hay muchos cuentos a los que les tengo mucho cariño, porque por ejemplo el de Un espejo en el corazón, lo escribí pensando en un nieto mío que cuando era pequeño se ponía
cuando se ponía muy nervioso, bueno, nosotros al principio no lo sabíamos, pero un día empezó a llorar, que le dolía muchísimo la cabeza, pero de una forma terrible. Y al final lo llevamos a urgencias. No tenía nada, tenía jaqueca. Y entonces descubrimos que cuando se ponía muy nervioso, le daba jaqueca. Y entonces yo traté de explicarle que tenía que descubrir qué era lo que le ponía nervioso y tratar de controlar de asumir eso antes de dejar que se desarrollara su dolor de cabeza. Bueno, hay otro que me gusta también, que es La mitad de Juan, que es un libro que es un cuento que cuenta que no hay cosas de niño y cosas de niña, sino que hay cosas de persona. Uno de mis nietos, que ahora ya tiene 20 años, ese otro que tenía jaqueca también, le gustaba mucho el color rosa cuando era pequeño, muchísimo. A los 2 años todo lo quería de color rosa, hasta que llegó a P3. En el cole aprendió que el rosa era de niñas. Y claro, yo le decía, no hay colores de niñas ni colores de niños, hay colores de persona. Y por eso escribí La mitad de Juan, que es un libro, es un cuento dedicado a eso, a decir que no importa que seas un niño y te guste el rosa, no importa que seas una niña y te guste ponerte botas de fútbol. No hay cosas de persona, no hay cosas de niño y de niña, sino de persona. Y luego otro cuento que me interesa mucho es el de Quiero ducharme sola, porque ese cuento estaría dentro de lo que llamamos la educación afectiva sexual, que claro, dices, para niños de 3 años, ¿cómo vas a hacer educación afectiva sexual? Pues sí, es muy importante que entiendan que su cuerpo es suyo y les pertenece y que por lo tanto exijan respeto a los demás. Es un cuento que pretende ayudar a los niños si se encuentran delante de una situación de abusos sexuales. Lo que pasa es que lo hace de una forma muy delicada, es decir, enseñándoles que si van a probarse un día un vestido con el abuelo y la abuela y los probadores están llenos, cuando la abuela dice, bueno, no importa, claro, tiene 3 años, cámbiate aquí delante, y ella dice, no, no quiero, pues hay que respetar ese no quiero, y la niña tiene que poder cambiarse dentro de en una ducha, etcétera. Es un cuento al que también le tengo mucho cariño. Es un cuento fabuloso y quiero deciros también algo, que también he podido contarlo. Creo que es muy necesario, y hasta en el cuento al final hace una distinción muy importante entre los secretos buenos y los secretos malos, ¿no? Sí. Y entonces dice que sí, que claro, cuando uno va a preparar un secreto, o sea, una fiesta sorpresa, es un secreto muy bueno que hay que guardarlo, pero que cuando uno tiene un secreto que le hace que le duela la tripa o que se ponga nervioso o que no esté del todo contento con ello, que ese es mejor contárselo a alguien, Sí. una persona en la que uno confíe. Y esto me parece fabuloso, de verdad, Gemma. Creo que por eso digo que creo que es un compendio de miles de temáticas muy difíciles, ¿no?, a veces de abordar, y que están aquí todas. Yo quería preguntarle algo a Ana. En realidad es doble. Primero porque Gemma, cuando escribe los cuentos, por ejemplo, en El espejo, el espejo en el corazón se llama, ¿verdad? Sí. Le da mucha importancia a cómo se reflejan las emociones en el cuerpo. Y creo que es una guía, Ana, no sé qué opinas tú, para padres y madres e incluso niños y niñas, para detectar sus emociones. Yo creo que eso es lo que os iba a decir. Creo que lo más importante, lo primero que tenemos que aportarles un poco es ese reflejo emocional en el cuerpo, porque para ellos, si consiguen entender cómo sus emociones se reflejan en el cuerpo desde bien pequeñitos, les es muchísimo más sencillo después desarrollarse en una inteligencia emocional alta. Entonces, yo con los niños pequeñitos que vienen a la consulta, lo que más trabajo siempre es eso, el cuerpo. Desde un respeto absoluto, claro, pero cómo sienten, si sienten la rabia en un brazo, si la sienten el amor en el corazón, y lo trabajamos mucho, lo dibujamos, lo expresamos. Entonces, eso les ayuda muchísimo, porque luego con los padres, la comunicación hacia los padres es mucho más fácil. Que yo creo que eso a los padres actuales nos va muy bien, porque es como me duele el corazón, entonces ya el padre interpreta que eso puede ser debido a una emoción o a otra, o tengo eso, me duele la barriga, o... Sí.
y a partir de ahí la comunicación emocional se hace más fácil. Y eso los padres nos va fantástico porque también nos ayuda a decir, y yo cuando tengo ansiedad me duele la barriga o me duele la cabeza. Entonces, ellos nos están enseñando a los adultos, vamos, barbaridades que nos van a venir genial a todos. Entonces, que al final los niños tienen como mucho más acceso a la coherencia entre emoción, somatización física, pensamiento, o sea, porque es mucho más limpio. Entonces, nos dan una idea muy clara de lo que es la emoción y la representación emocional que envuelve. Y esto al adulto es que es como un mapa para nosotros. O sea, es una ayuda gigantesca tener a un niño delante en un desarrollo emocional. Pues lo que decíamos, ¿no? Exactamente. Al final, todo este proceso educativo nos ayuda a crecer a nosotros los adultos emocionalmente una auténtica barbaridad. Hoy estamos descubriendo un libro maravilloso que un poco recoge todos estos cuentos originales protagonizados por niños y niñas de entre 3 y 7 años, donde podéis aprender todo lo que estamos escuchando, que es sin duda un imprescindible, para todos aquellos que tenemos asignaturas pendientes a nivel emocional, que los adultos tenemos unas cuantas, las cosas como son, y oye, que nos puede ayudar a nosotros también. Es algo también, un mensaje que es importante. Recta final de este capítulo de hoy. Seguro que tendremos ocasión de seguir desarrollando porque sin duda es, como bien entendéis, un tema enorme que con media hora no es suficiente. Por lo tanto, le vamos a ir dedicando capítulos e intentando también focalizar en algunas emociones en concreto. De esto nos vamos a encargar aquí en Crecer con Cuentos, esta iniciativa maravillosa de Mi Cuento. Pero antes me gustaría terminar, a ver, desde vuestra perspectiva, ¿no? Nos hemos encontrado inmersos aún, por desgracia, en esta plena pandemia con diversas medidas restrictivas y estas privaciones aún vigentes. Entiendo que todo esto supone un reto, ¿no? A la hora también de ayudar a los pequeños y pequeñas a detectar y gestionar sus emociones. Ana, ¿esto puede que haya subido un plus de dificultad? Sí, pero también yo creo que es una oportunidad. Al final, como decía antes Gemma, nos estábamos intentando quitar mucho las emociones negativas, estábamos intentando como sobreproteger demasiado. Y en esta situación nos hemos encontrado que es inevitable, o sea, es inevitable que aparezca la frustración de no poder salir de casa o de no poder ver a los abuelos, es inevitable que aparezca la tristeza, que aparezca el enfado. Entonces, quitando todas las consecuencias negativas de esta situación, que ya quisiera que no hubiera pasado, podemos aprovecharlo de alguna manera, o sea, podemos dejarnos, no sé, llevar un poco más por esas emociones desagradables, trabajarlas más en familia, entenderlas, aprovechar estos años para hacer un desarrollo emocional muy grande, que no es lo ideal, pero creo que se puede aprovechar. Las emociones que se encuentran en todos los ámbitos de nuestra vida, la clave es sin duda, al menos lo hemos podido comentar aquí, en buscar este equilibrio entre razón y emoción. Lo más importante sin duda es estar ahí para ellos, apoyarles y hacerles sentir queridos para que lleguen a ser, como no, pues, oye, buenas personas, que al final es de esos primeros sentimientos que tenemos todos cuando somos madres y padres, y lo hemos querido hacer pues muy bien acompañados. Hoy lo hemos hecho con nuestra protagonista, nuestra autora de muchísimos libros. No perdáis de vista de visitar gemmalienas.com, ahí encontraréis toda su obra y tenéis evidentemente publicaciones de todo tipo y para una franja muy amplia de edad. Hoy nos hemos ocupado de repasar el libro de las emociones para niñas y niños, los cuentos del Hada Menta, esta colección de cuentos originales para niñas y niños de entre 3 y 7 años. Gemma Lienas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y espero que el Hada Menta se os aparezca a todos. En realidad mucha gente me ha dicho que este libro, como adultos o adultas, también les ha sido útil. Ana Isabel García, psicóloga especialista en niños, adolescentes y jóvenes adultos, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a vosotros, de verdad, un placer y es verdad que el libro Gemma, vamos, es de cabecera total, o sea, es una maravilla. Desde luego. Y Muriel, ¿qué conclusiones sacamos? Pues la verdad es que ha sido un capítulo más que interesante que, como decíamos, dará mucho de sí. Bueno, primero agradeceros muchísimo a las dos, un placer compartir con vosotras este momento y como conclusión yo me llevo como consejo esto que con lo que estábamos terminando, ¿no? De que al final muchos adultos han dicho que les ha servido. Yo creo que siempre empecemos por nosotros y nosotras. ¿Qué estamos sintiendo realmente? ¿Por qué nos duele esa parte del cuerpo? ¿Qué es lo que no estamos leyendo? Y a partir de esa lectura y esa profundización en nosotros y nosotras, seguro que lo podremos compartir mejor con los más pequeños.
Y llegando al tramo final de Crecer con Cuentos, bien sabéis que es momento de dedicar unos minutos a abrir ese baúl que siempre nos alegramos que sea infinito, porque guarda todos los cuentos del mundo. Pues vamos a destacar esos títulos que nos has traído y teniendo en cuenta, obviamente, el tema que hoy nos ocupa, las emociones, la inteligencia emocional en los más pequeños. En el baúl vamos a sacar 2 cuentos. Uno que me ha parecido muy oportuno para esta ocasión, porque al final lo que nos damos cuenta es que para acompañar a esos niños y niñas con sus emociones, también es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras como adultos. Entonces hay un libro ilustrado que se llama Emocionario. Di lo que sientes, es de Cristina Núñez y Rafael Valcárcel, de la editorial Palabras Saladas. Y el emocionario describe con sencillez 42 estados emocionales para aprender a identificarlos y así pues, poder decir lo que realmente sentimos, ¿no? Es una enciclopedia de las emociones, un recorrido que podemos seguir encadenando una emoción con otra, empezando con la ternura, después con el amor, el odio, la ira, la irritación, la tensión, el alivio, hasta también la gratitud. Y podemos elegir, por ejemplo, la emoción que más nos interese en ese momento, vas al índice, la buscas y la lees, ¿no? Y además hay algo que me ha gustado muchísimo del libro, es que cada emoción la ha ilustrado un ilustrador diferente. Entonces me parece que le da una riqueza enorme por la diversidad artística. Así que yo propongo como actividad familiar que se puede, por ejemplo, abrir al azar el libro antes de cenar en familia y que ese día todos comenten sobre la emoción que ha salido. Y por otro lado tengo un clásico que me parecía muy oportuno también, ¿no? Respecto a las emociones, que es La ovejita que vino a cenar. La ovejita que vino a cenar es de Steve Smallman y Joel Dreidemi, es de la editorial Beascoa. Y resulta que es que en casa del viejo lobo, siempre hambriento, pobre lobo, siempre ha tenido mucha hambre en la historia de la literatura, pues el pobre solo tiene una cena de sopa de verduras, ¿no? Y entonces una noche llaman a la puerta, a su pequeña cabaña, y resulta que es una pobre ovejita que se ha perdido. Y el lobo, pues, empieza a pensar que esa noche va a poder llenarse el estómago, ¿no? Con un delicioso estofado. Pero la ovejita no quiere ser la cena del lobo. La ovejita lo que quiere es ser su amiga. Y entonces es una historia preciosa en la que vas viviendo cómo el lobo va desarrollando las emociones de empatía y de ternura y a la vez va regulando y entendiendo la contradicción que le genera el hambre que tiene. Así que nada, yo cierro este baúl con una frase de este cuento que dice: la ovejita se acurrucó bajo el pelo del hocico del viejo lobo y al instante se durmió en sus brazos. Y el viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que su cena lo abrazaba y de pronto perdió el apetito. Esto es Crecer con Cuentos, una iniciativa de Mi Cuento que se traduce en este fantástico podcast que podéis escuchar en todas las plataformas de podcast y también, como no, seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Síguenos en nuestras redes sociales y en micuento.com.